confiaron otra vez en nosotros para hacer sede de este evento pues tan bonito, y yo sé que va a ser muy provechoso para todos ustedes. Gracias a los creativos que ahorita los van a escuchar. Les decía yo que es de mucho provecho escuchar a personas que están en este medio, porque nosotros como estudiantes pues luego son los que admiramos, vemos y queremos llegar ahí algún día. Entonces agradezco mucho a Comex por la confianza, por estar aquí, y sé que se van a divertir mucho, que va a ser un día muy divertido, que se van a pasar las horas muy rápido. Muchas gracias también a la Facultad de Arquitectura, a Paquis, que está aquí de vinculación. Ojalá que podamos seguir haciendo muchos proyectos juntos. Ahorita comentábamos de lo bueno que es también tener participación de ambas facultades, porque pues somos áreas hermanas también. Lástima que estén tan lejos físicamente, ¿verdad? Deberíamos de estar en el mismo campus, pero yo sé que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos, y que pues de aquí van a salir también muchos creativos y mucha gente muy buena en todo esto. Muchísimas gracias, y pues ya no quito más tiempo para dar paso a las conferencias que sé que les van a encantar. Muchas gracias y hasta luego. Ahorita nos vemos. Buenos días a todos. Me presento, soy Naim Farcouk y llevo la parte de vinculación profesional y universitaria en Comex. Le quiero agradecer mucho a la Universidad Autónoma por este espacio, por recibirnos, por ser nuestra casa en Monterrey y poder impartir estos talleres. Estamos muy contentos. Muchas gracias, maestra, muchas gracias a todos los maestros. Les quiero platicar un poco de qué va el día de hoy, ¿no? De la razón por la que estamos aquí, de por qué están estos grandes diseñadores, para los cuales pido un fuerte aplauso a Emiliano Godoy, Ariel Rojo, Liz Gómez Coelho y Rodrigo Noriega. Como dice la maestra, son grandes personalidades en el mundo de diseño mexicano, son un ejemplo a seguir, y es justo lo que hoy queremos compartir con ustedes, ¿no? El cómo hacer las cosas, de una forma diferente, cómo esforzarnos con los elementos que tenemos a nuestro alrededor y llegar un poco más allá, ¿no? Y uno de esos elementos justo es el color, y es de lo que hablamos en Comex. Los dejo con este video. Una herramienta muy importante que nos ayuda a expresar los sentimientos. Es más que nada pues una parte de la memoria. Para mí es como la luz que le da vida a todos los lugares. Es una forma de expresión, donde no hay barreras ni límites. Para mí el color es causar sensaciones, sensibilidades y emociones, y dar vida a espacios. Específicamente, siempre te va a despertar algo diferente, algún recuerdo, algún sentimiento, y más que nada es como una forma de comunicación sin palabras que hace llegar a las personas. Es lo que te crea esa conmoción principal que te crea un objeto, o una persona, alguna fotografía, una imagen. El color es subjetivo y tú puedes darle la intención que tú quieras. Este video que acabamos de ver es un pequeño resumen de lo que se vivió el año pasado en el concurso universitario 2018. Y como vieron, los chavos justamente nos platican de qué es el color para ellos, ¿no? Y cómo ocupan el color como una herramienta esencial de diseño. Quiero empezar hablándoles de este pequeño dato, y la imagen que vemos en el fondo es una pasarela de moda de la marca Louis Vuitton del año pasado. Y hace referencia a este estudio, ¿no? Que entre del 62 y 90% de la información que recibimos en los primeros 90 segundos hacen referencia al color. Si recuerdan cuando platican sobre algo o sobre alguien, siempre lo primero que describen de ese objeto, de esa persona, de ese espacio es el color, ¿no? O sea, es el coche rojo venía vestido de azul, o hasta el Uber les pregunta de qué color viene vestido para identificarlo, ¿no? Es como el primer elemento con el que logramos identificar todo. Otro de los números que nos lanza este estudio es que el 85% de los consumidores definen, o la última selección que hacen al momento de comprar algo es por el color, ¿no? O sea, ya que se echaron todo el estudio de qué coche quieren comprar, por cuál les conviene más, cuál tiene mayor rendimiento, etcétera, ahora es escoger en qué color lo quieren, ¿no? Siempre es como ese último factor, o cuando van a comprar un elemento para una ropa, y cuando van a escoger el color del que van a pintar su sala, ¿no? O sea, ya decidieron pintarla, ya tienen los elementos, la sala, los cojines, etcétera, y ahora es lograr descifrar
en qué color va para que combine con el resto del espacio. Entendiendo un poco de lo que nos cuenta este estudio, pues llegamos a una conclusión que digo, creo que todos los que estamos aquí sabemos un poco que el color es un elemento básico de diseño, ¿no? Es una de las herramientas principales que nos ayuda a definir lo que queremos comunicar con el diseño que estamos realizando. En Comex sabemos que esto es una de las partes más importantes. Para dar inicio a las pláticas de nuestros creativos, quiero dejarlos con tres preguntas, ¿no? Que nos hagan pensar durante todo el día el por qué estamos aquí, qué vamos a aprender de aquí y qué nos vamos a llevar de esta experiencia, ¿no? La primera, quiero saber que alguien me diga cuál es el propósito del diseño, así tal cual, por qué existe el diseño, cuál es la definición, por allá. Sí nos sirve para expresar un poco sentimiento y eso, pero creo que eso va por una parte un poco más artística. O sea, definitivamente el diseño sí es un camino para expresarnos, pero tiene un poquito más allá. ¿Por allá? Exacto, el diseño tiene como objetivo encontrar una solución a una problemática del ser humano, ¿no? O sea, a cualquier situación con la que nos enfrentemos que tenga una ligera complejidad, es pensar en algo de diseño que logren darle solución a eso de una forma estética que puede ser subjetiva para cada quien, pero da una solución. Eso es el diseño. Casualmente, y no sé si casualmente o por alguna razón, en Comex tenemos esa misma promesa, ¿no? Nosotros embellecemos y protegemos la vida de las personas, tal cual podría ser un elemento de diseño, que es proteger, ¿no? Encontrarle una solución a esta problemática y embellecerla a través de este elemento estético que agregamos. Sabemos que el color es una herramienta fundamental del diseño, pero también el color es diseño en sí, ¿no? El color es este elemento que en un espacio nos va a ayudar a mejorarlo, que nos va a ayudar a expresarnos, que nos va a ayudar a encontrarle una solución a la problemática que tenemos en nuestro espacio, de saber si lo queremos más cálido, más frío, más acogedor, más dinámico. El color en sí ya es una solución de diseño. Nos ayuda a embellecer los espacios y a mejorar nuestra calidad de vida. Mi segunda pregunta es, ¿quién tiene miedo a usar el color? ¿Nadie? Todos son súper expertos en color, todos aquí al momento de diseñar ya saben desde el inicio en qué color va a ir, los que son arquitectos ya saben en qué color va a ir el edificio, los espacios interiores, los industriales, ¿ya todos son súper expertos? No, que no les dé miedo, somos un montón de mexicanos y de personas en el mundo con este mismo miedo. Y nosotros, siendo una compañía de color, tenemos esto muy claro, ¿no? Tenemos más de 4,500 puntos de venta en todo el país, o sea, se imagina, son muchísimos, ¿no? O sea, solamente hay Oxxos, que aquí, bueno, en Monterrey aún más, hay farmacias del ahorro y tiendas Comex, entonces estamos por todos lados y aún así el producto más vendido o el color más vendido, ¿saben cuál es? ¿Alguien que adivine cuál es el color más vendido? En efecto, el blanco sigue siendo el color que comunica un buen. ¿A todos les comunica algo el blanco? Si piensan en blanco, ¿en qué piensan? En limpieza, y en un espacio blanco, o sea, solamente en un espacio interior solamente el blanco les genera limpieza. Definitivamente el blanco genera estas cosas, pero hay otras tonalidades dentro de la oferta de 3,546 colores que créanme que ofrecen lo mismo que están buscando, esa luz, esa paz, esa tranquilidad, esa pureza, dándole un toque diferente al lugar, ¿no? Porque eso puede generar, pero también puede llegar a generar que se vea plain, que no genere nada, que cuando entres en un espacio en blanco y empiezas a buscarle, entonces dices, bueno, sí se ve más iluminado o me da paz, pero tu primera impresión a llegar a un departamento totalmente blanco no te genera eso, más bien no te genera nada, es como de X, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que ir mejorando. Después del blanco, ¿saben cuál es el color más vendido? El naranja, después del naranja los rosas, los rojos, los amarillos y los grises. Nos queda claro que le tenemos miedo al color, ¿no? O sea, eso es algo que ya, si no lo sabían, se los digo hoy, le tenemos miedo al color y es parte de lo que vamos a aprender en estos talleres, ¿no? Vamos a tener diferentes elementos, diferentes objetos que a lo mejor en su vida cotidiana los dejarían en una madera natural, en un color blanco en el metal, en un espacio mucho más blanco, ¿no? Pensando en su vida cotidiana, pero hoy nos vamos a arriesgar, hoy vamos a pensar en diseño, hoy vamos a pensar en soluciones
que vamos a bajar a través del color. La razón por la que tenemos miedo al color, ¿saben por qué es? Fallar, exactamente. Entonces va mucho más allá de pensar solamente en color, sino es pensar en todo lo que hacemos a nuestro alrededor. Siempre tenemos miedo a fallar, ¿no? O sea, estamos acostumbrados y estamos educados desde chavitos, que si hacemos las cosas las tenemos que hacer bien desde el inicio. O sea, no tienes derecho a equivocarte y no tienes derecho a pintar de un color porque no, ya es catastrófico si pintas de este color azul y no te gustó. No, no es tan catastrófico. Puedes regresar, cambiar el color y poner alguno que te guste, ¿no? Y así en la vida, es un proceso en el que vamos aprendiendo y tenemos que irle perdiendo el miedo a fracasar, a equivocarnos y a usar el color. Como les comentaba, en Comex tenemos una oferta de color de 3,546 colores, en lo que nos lleva a pensar que tenemos 3,545 opciones para equivocarnos, porque ya después de estas 3,545 opciones vamos a llegar a un color que va a ser el color que estábamos buscando y el color específico que necesitaba nuestro diseño. Mi tercera pregunta es, ¿quién de aquí se considera creativo? Así, porque digo, cuando uno está estudiando siempre dice, no, es que yo soy súper creativo. Todos son súper creativos. ¿Nadie? ¿Dos personas? Liz, los de enfrente no cuentan, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Son arquitectos, o son abogados, o son médicos? Todos deberían de sentirse creativos. Pero para sentirse creativo nos tenemos que, no es algo de sentirnos, ¿no? Sino es un proceso de aprender y es justamente pensar en las otras dos preguntas. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué vamos a solucionar? ¿Y cómo vamos a perder el miedo a fracasar, ¿no? El ser creativo implica un proceso, implica estar dispuestos a equivocarnos, porque a partir de estos errores vamos a ir aprendiendo a mejores soluciones, lo cual nos va a llevar a ser un poquito más creativos y no por nuestra definición, sino solito orgánicamente seguirá dando. La creatividad es para crear algo nuevo a partir de lo que ya existe. Tampoco crean que van a inventar el hilo negro, o sea, no van a decir, no, es que soy el peor creativo del mundo porque a mí no se me ocurrió eso, no. Solamente piensen en lo que hay en su alrededor y es un poco también lo que vamos a vivir hoy en los talleres. Todos van a tener la misma mesa, todos van a tener la misma lámpara, el mismo espacio, pero va a depender de la solución y lo que quieran comunicar cada uno de ustedes en estos elementos, lo que va a llevar a que los resultados puedan ser unos más creativos que otros, ¿no? Como dice el arquitecto Birker, gran parte de la creatividad es crear algo extraordinario a partir del ordinario. Entonces, no se quiebren la cabeza, no traten de buscar el hilo negro, vean su alrededor, entiendan el entorno en el que vivimos, la comunidad en la que vivimos, las problemáticas que tenemos y lo que queremos comunicar. Atrévanse a experimentar, atrévanse a hacer ideas locas, a luchar por lo que quieren y a usar el color. Le voy a pedir que pase al escenario a nuestra primera ponente, que es Liz Gómez Coelho, arquitecta de interiores, para que nos platique un poco de lo que viene en lo que ella hace. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, gracias por estar aquí. La verdad es muy emocionante como ver todas estas caras ávidas de crecimiento, de conocimiento, de participar. Entonces, pues ojalá que el día de hoy logremos como formar esta sinergia y no solo ustedes aprender de nosotros que venimos pues de alguna forma a compartir nuestra labor, sino nosotros aprender de ustedes. Bueno, mi presentación es muy sencilla, es un poquito más visual y normalmente me enfoco mucho en las texturas. Tengo una formación en arquitectura. Como arquitectos, los que estudian arquitectura probablemente lo sepan, salimos como con esta idea de la cuestión espacial más a nivel formal, mucho más escultórica, en donde entre este proyecto arquitectónico no puede ser tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Pero al final, la experiencia, ¿no? Tengo ya más de 12 años, ahora sí que muy metida en el campo de la arquitectura y el interiorismo, me ha enseñado que tanto la arquitectura como los interiores son un todo. Conviven porque no hay otra forma de concebirlo, ¿no? Coexisten y ahí es donde entra la parte del factor humano. ¿Cómo diseñamos? Necesitamos observar el mundo en el que vivimos, necesitamos estar como muy perceptivos a toda la información que hay a nuestro alrededor para poder traducirla en los espacios que vamos a generar. Entonces, esto, como les pongo ahí en el texto, para mí es el alimento para el alma. No significa que vayamos por la vida
esperando que todo sea un pulso creativo, pero sí creo que en el día a día, en el andar, muchos elementos que conforman nuestro entorno nos pueden dar una pauta, una fuente de inspiración o alguna señal como para poder aportar al proyecto en el que estemos trabajando en el momento. Texturas y color es como lo que a mí más me importa transmitirles el día de hoy, mucho también por la parte del taller de espacios y mucho por el tipo de trabajo que realizo. Como pueden ver, trabajo mucho con la parte de texturas, no solo al tacto, sino también visuales y también en el color. El color para mí no solo es una forma de decorar un espacio o de darle vida a un espacio o viceversa, de matar un espacio, sino es una textura más y tiene un valor súper importante dentro de la selección de materiales en cada uno de los proyectos que diseñen. Y estos 4 elementos que son vida, mutación, movimiento y materialidad son para mí como conceptos fundamentales de diseño. Entonces, a lo mejor dirán, pues sí, se oye muy bonito y se oye muy, pues no sé, porque tampoco soy tan inspirador, a lo mejor un poco abstracto, pero creo que así es como logramos tener como un proyecto integral. Lo primordial es que los proyectos tienen que tener, por un lado, vida propia y por otro lado, generar vida, ¿no? Como arquitectos o como interioristas, pues estamos destinados a un usuario final. No creamos espacios escultóricos, que lo podemos hacer también, pero creamos espacios para vivirse, para habitarse, para trabajar, para vestibular, etcétera, etcétera, en donde hay un usuario y donde ese usuario también vive el espacio, ¿no? Entonces, lo que les decía un poco de la inspiración, a lo mejor suena abstracto, pero efectivamente en el andar este tipo de elementos me inspiran y me reflejan como este valor de la vida, ¿no? Este es un proyecto que van a ver más adelante, que fue un proyecto itinerante para un pabellón en una expo en la Ciudad de México que se llama Habitat, y la intención era se llama Espacios Invisibles, tratando de que el recorrido sea de alguna forma como interminable. Diferentes capas de textiles. Entonces, un poco en este espacio siento que pudimos transmitir estos 4 elementos, tanto generar vida como generar movimiento, la parte de la mutación, porque el espacio es cambiante, ¿no? El tema de que las diferentes capas o layers de textiles de un color sobre otro podían moverse en este sentido y también interactuar una contra otra y generar diferentes sombras. Como que daba también este sentido de mutación, y la materialidad, que se me hace como súper importante porque al final es algo muy tangible, ¿no? Este es un proyecto especial que me invitaron a mí y a varios diseñadores a intervenir estas cabezas de papel, que son un diseño de Amoato Studio, no sé si los conocen, son diseñadores industriales y hacen proyectos padrísimos con papel. Entonces, cada quien intervenimos estas cabezas de papel. En mi caso quise como que reinterpretarla y a lo mejor como destacarme o diferenciarme de los demás diseñadores con este elemento arquitectónico que para mí fue el concreto, y de alguna forma mutarlo y materializarlo, ¿no? Entonces este fue el resultado, lo recreamos el molde igual en 3D, se hizo un vaciado en concreto y después se hizo una combinación que al final era como un registro del tema ecológico, de cómo
los osos polares y los osos cafés ya se están como que juntando sus hábitats y en algún momento se están mezclando, ¿no? Y la parte de movimiento, que creo que el movimiento en la arquitectura, en el interiorismo es súper importante. Hay movimiento en la naturaleza, ¿no? Hay movimiento en los mismos texturas que encontramos ya sean naturales o ya sean prefabricadas con elementos naturales. Entonces, hay que acordarnos siempre de esta parte, de generar movimiento tanto de creo que hay que siempre recordar también este punto, y el movimiento se puede dar no solo a través de la forma, que es muy bien logrado, sino a través del valor de texturas en un espacio y del color, que como les dije al principio, el color para mí es un valor de textura muy importante también, no solo la aplicación de color en muros, sino como pueden ver en el mismo mobiliario, en los acabados, en el color de ciertas texturas naturales. Esto, por ejemplo, ¿no? Se logró movimiento con un juego de llaves, no hay un motor, no hay una fuente, se abre una llave y sale agua por muchas llaves y cada borbotón es diferente por el tipo de llave o por la ubicación de la llave y se genera como un muro con movimiento muy sencillo. En donde también de alguna forma con los materiales se trata como de expresar esta parte de movimiento. Y por último, creo que ya es la última, la materialidad. Creo que la materialidad contiene mucho esta parte de color y textura que les mencionaba al principio. Para mí es como súper importante que los elementos que contienen los espacios sean de alguna forma muy tangibles para que puedan ser muy vivibles y muy disfrutables. Entonces, la textura, por ejemplo, en materiales naturales, la textura de la vegetación y el color que lograr al final tener espacios 100% habitables con un concepto como que integrador tanto en materiales como en texturas, como en luz, como en color y como en fusión. Entonces, sé que bueno, aquí estamos integrados por una comunidad tanto de diseñadores gráficos como industriales y como arquitectos y creo que las tres disciplinas al final siempre acabamos interactuando en muchas diferentes maneras y es bien importante que podamos saber que las tres son igual de importantes y se pueden complementar dentro de una ejecución de proyecto real, ¿no? Y esta imagen que están viendo es precisamente del hotel en Chihuahua, de esta casa del siglo antepasado que se restauró y se intervino con una propuesta un poquito igual de textura y materiales. Y ya con esto terminamos. Me extiendo mucho para hablar, entonces por eso viene ya la presentación armada y sí voy corriendo, pero si no Naim me regaña. Porque tienen que irse a sus talleres y todavía tienen que escuchar a Emiliano, Rodrigo y Ariel. Entonces mil gracias por estar aquí
y ojalá que todos los que están en el taller de espacios pues podamos hacer mucha sinergia y tener un resultado padrísimo. Hola jóvenes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, como siempre gracias a nuestros anfitriones, a COMEX, a la universidad. Yo les quisiera hablar de un solo tema. Creo que algo más allá de enseñar nuestro trabajo, que sin duda alguna aquí verán un abanico de muchas opciones y de expresiones con nuestros amigos los creativos. No, es que son a marketing. Pero no, diseñadores, por favor. Y yo quisiera hablarles solamente de este tema que es importante y me parece muy relevante hoy en día, que es la colaboración. Para mí la colaboración es tal vez la acción más colorida que hay en el proceso de diseño. Y una de las grandes variantes del diseño de las grandes cualidades del diseño es justo la diversidad. Y cuando mezclas una cosa con otra, obtienes otro resultado. Y eso mismo pasa cuando mezclas una mente con otra o con tres. Imagínense los resultados. A ver, déjenme ver. Ya alguien le está moviendo ahí. Bien. Bueno, les voy a platicar de este proyecto en específico. Fue un proyecto que hicimos con universitarios. Fue una combinación muy interesante entre una compañía que se llama Kickerland, la oficina de su servidor, que se llama Ariel Rojo Design Studio, la UNAM como escuela y los alumnos, obviamente. Conozco a la persona que tiene la representación de esta compañía en México y le digo a Clau, ¿por qué no hacemos un taller en donde diseñemos conceptos con los alumnos y que al menos se produzca uno de estos en Kickerland? Ah, perfecto. Entonces le preguntamos al dueño de Kickerland, nos dijo, perfecto, me encanta la idea, hay que enseñarle diseño a los mexicanos. Y ahí me quedé como, ¿de verdad? Bueno, ok. Pero la verdad es que aceptó súper bien. Esta persona que ahora es un gran amigo se llama Jan y es el director y dueño de Kickerland junto con su esposa Kazumi. Bueno, entonces lanzamos una convocatoria y eso es lo primero que hay que hacer en la colaboración. Dejar las cuentas, por ahí dicen cuentas claras, amistades largas. Hicimos una convocatoria en donde, bueno, cuáles eran los objetivos y cómo iba a estar el tema. Es decir, buscábamos hacer una colaboración en donde compartiéramos los créditos y compartiéramos las regalías de X y Y forma, donde se iba a dar un premio de tal cosas, etcétera. Es decir, dejamos las cosas claras desde el día 1. Incluso cuando se inscribieron los alumnos, firmamos un contrato. Eso también es importante, porque vamos profesionalizando estos ejercicios. Tal vez a veces, y lo digo en mi experiencia, cuando yo iba en la escuela, pues siempre se emulaba todo, pero no lo acercábamos hacia la realidad. Y ahora que tengo la oficina, pues todo es contrato. Me encantaría vivir en la época de mi abuelo, donde todo era palabra y a un apretón de manos, pero ya no vivimos en esa época. Entonces, primer parte de la colaboración, dejar todo claro, cómo vamos a trabajar. Y entonces, el taller duró 5 días. En esos 5 días, solamente… en esos 5 días, 2 de esos 5 días era pensar. Yo creo que el diseño, no creo, estoy convencido que diseñar no es ilustrar, no es hacer un modelo 3D, esas son las herramientas que tiene el diseño. Ustedes, antes de ser ilustradores o renderistas o haciendo un excelente Photoshop o AutoCAD o Revit o lo que ustedes quieran, es que esas son las herramientas, ustedes son pensadores. Y creo que el diseño es toda una filosofía de vida. Entonces, los primeros días era solamente pensar y a partir de ahí empezábamos a dar comentarios. Por un lado salían las luchas, por otro lado el Día de Muertos, por otro lado todas estas cosas y la gente iba captando las ideas y las iba haciendo suyas, las iba mezclando y las compartíamos.
Como habíamos firmado el contrato, donde digamos que iba a ser compartido, también rompíamos esas barreras que creo que ocurren comúnmente en nuestras carreras. Que la gente se cierra y no quiere compartir y entonces se deja de crear a partir de ese punto. En cambio, cuando está abierto es mucho más fácil compartir y por tanto crear. Bueno, después de esos 2 días ya teníamos acercamientos formales en donde, en donde también platicábamos cuáles eran las ideas, y algo que importante en ese taller es que verbalizábamos el diseño. Es decir, nosotros como diseñadores somos muy formales y nos expresamos en lo tridimensional, en lo gráfico, pero pocas veces lo hacemos en la palabra, porque el cerebro que, digamos, la parte del lado del cerebro que más utilizamos es el hemisferio derecho, pero no tanto el izquierdo. Sin embargo, las palabras tienen una potencia tremenda al momento de diseñar. Si yo les digo manzana, se van a imaginar la manzana, no la letra M-A-N-Z-A. Si les digo manzana cortada a la mitad, entonces empiezan a crear una imagen. ¿Qué queríamos lograr con esto? Bueno, llegar a una síntesis conceptual. Una síntesis donde por ejemplo, fue un concepto de Andrés Lima, uno de los estudiantes del taller, y lo que buscábamos, y en este caso concretamos con Andrés, fue que pudiera llegar, lo íbamos guiando, a poder decir, voy a hacer un destapador en forma de luchador para que abra la botella con una llave. Punto. No se necesita un dibujo, no se necesita un render, no se necesita absolutamente nada. Incluso con esas palabras, con ese acomodo tan concreto de las palabras, le hablábamos al director de Kickerland. Oye, ¿cómo ves una idea de un destapador que abra en forma de luchador, que abra la botella con una llave? Uy, perfecto, déjame preguntarle al de marketing. Oye, ¿cómo ves? Y el de marketing, perfecto, déjame ver con el de producción. Oye, ¿cómo ves? En realidad, ¿cómo ves? Nada, mangos, era pura llamada telefónica. No había ninguna imagen. Fíjense la importancia de tener esa asertividad en nuestras palabras. Bueno, y como pueden ver, pues todos los conceptos realmente eran conceptos no vagos, eran conceptos muy concretos, pero sí el diseño era totalmente vago. Pero no importa, eso es otra cosa que hay que aprender a ver, la oportunidad en las ideas. Una idea no es un diseño, pero un diseño sin una buena idea tampoco es relevante. Entonces, si yo hubiera llevado esto al banco para pedir un crédito para fabricar, me hubieran dicho, estás loco. Esto es un ejemplo de lo que les digo. Las ideas por sí solas no tienen diseño. A veces están mal aterrizadas y a veces están bien hechas, ¿no? Aquí ya se entiende la tipografía, la superficie, los radios. Aquí es mucho más claro el diseño bien aterrizado de una idea. Bueno, nos gustaron tanto los conceptos que se estaban desarrollando en este taller que todavía se fueron los estudiantes a mi oficina. Ahí seguimos trabajando después de esos días de taller, porque habíamos visto la oportunidad de poder tener un producto a nivel internacional en 52 países. Fíjense lo que fue un taller de escuela. No nos quedamos con ok, ya entregué, ya me fui. No, vimos que nuestras ideas tienen potencial y entonces seguimos adelante. Y entonces, la de arriba, por favor, aquella maquetita de plastilina, bueno, pues Andrés fue con unos amigos escultores y le ayudaron a hacer estos vaciados, ¿no? La siguiente… El cocodrilito, bueno, pues en este caso yo lo modelé y lo imprimimos en 3D y acabó en esta pieza, ¿no? Entonces ya empezaba a tomar forma aquellas ideas, ¿no? Y si se fijan, todavía no estábamos ni en producción y vean cuántas personas estaban involucradas. Ya le habíamos llamado al de marketing, ya habíamos visto más o menos el de producción, ya lo habíamos modelado, ya lo habíamos compartido, empezaban a tejerse todas estas mentes en el proyecto. Cuando llegó Jan, que ese es el dueño de Kickerland,
se quedó impactado de ver las ideas que se habían generado en México. De hecho, nos comentó que habían dado ellos talleres en otras universidades en Estados Unidos y nunca habían tenido tan buenos resultados en tan poco tiempo. Tan es así que la feria más importante de ellos a nivel anual, que se llama el ICFF en Nueva York, donde venden alrededor del 60% de todas sus ventas anuales, y estamos hablando de bastantes millones de dólares, lo dedicó a México. Imagínense que también iba a un taller de una escuela para que una compañía en presencia en 56 países dijera, vamos a apostarle a México. Y entonces se hizo unos papelitos donde la gente iba y votaba cuál se iba a fabricar. En realidad ya estaba decidido, iban a ser esos 5. Como las elecciones. No, no es cierto. Broma local. Bueno, en ese proceso no se queda ahí. O sea, esta fue una de las piezas, pero después ya a manera interna en la oficina modelamos en 3D la pieza una vez, 2 veces, y me podría ir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, cuando ya teníamos ya una retroalimentación, incluso con los ingenieros en China, porque Kickerland fabricaba en China. E invitábamos al alumno, en este caso Andrés, cuando era alumno, a que conociera todo el proceso para llegar a este nivel de producto. Perdón. De tal forma que esto fue, de aquellos sketches y borradores, esto fue el producto final. Aquí está el producto final y bueno, aquí están todos los productos, ¿no? Hoy en día, algunos de estos productos son bestsellers a nivel mundial y aquí es lo que les digo, cuentas claras, amistades largas, diseñado por su servidor Andrés Lima. Ay, me hago bolas hacia arriba, hacia abajo, perdón, ¿no? Aquí diseñado por Stephanie y su servidor. Y lo que es increíble es que además son bestsellers a nivel mundial, junto con otros proyectos que ahora hemos repetido este taller. Incluso Emiliano y los hermanos Lara nos acompañaron en otro taller. Hay una anclita que salió del taller de Emiliano que me encanta, y también la piñata que ya les platicará, ¿no? Y otra cosa muy importante de la colaboración, cuentas claras, amistades largas y cuentas claras, insisto. Es decir, esto es un reporte de regalías donde me dicen quién compró, cuándo compró, cuántas, en cuánto y cuánto me toca. Para que se den una idea, esto fue el primer trimestre, fue la regalía, ay, ya no para abajo, por favor. Fue la regalía del primer trimestre, es decir, los primeros 3 meses después de haber desarrollado esto, son dólares. Esta fue la venta y esta fue la regalía. Un tallercito de escuela, así que díganme si le quieren echar ganas o no a sus trabajitos de escuela. ¿No? Están ustedes. Bueno, siempre hablo en equipo. Yo creo que estoy convencido que los buenos proyectos se hacen en equipo. También hay solos, pero es mejor como construirnos en sociedad. Y gustó tanto que se ha repetido en otros lugares. El más exótico que nos han invitado es en Corea, en donde ocurrió esto. Yo pensé que en Corea íbamos a llegar y nos iban a recibir con un coche autónomo y íbamos a pensar y se iba a imprimir en 3D. Ya saben, todos los sueños guajiros del mexicano que, no, es que aquí no hacemos esto, pero allá están más cañones, ¿no? Y la verdad es que llegamos y tenían las mismas computadoras, las mismas impresoras 3D, la misma plástico, tenían todo. Lo único diferente eran los ojitos, ¿no? Hasta esto es lo mismo, ¿no? Era exactamente lo mismo. Ya no hay pretexto para decir, es que en otro lugar es mejor. Señores, comparten las mismas tecnologías, tienen la misma información, están conectados con todo el mundo textualmente. Depende de ustedes. Y con esto cierro. Me gusta mucho este cierre porque siempre digo, si nos pudimos poner de acuerdo con los coreanos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo nosotros? Muchas gracias. Qué buena foto agarraron,
Hola chicos, ¿cómo están? Ay, el controlcillo. Yo soy Rodrigo Noriega. Soy diseñador industrial. Tengo 29 años ya. Y les vengo a contar un poquito de... Sí, ya casi 30, ya sé. Les vengo a contar un poquito de algunos tips que a mí me han funcionado para que ustedes los puedan aplicar en lo que hacen en su día a día para poder potencializar sus diseños y su mundo, ¿no? En resumen, tengo un estudio de diseño que se llama Rodrigo Noriega Studio, en el que trabajamos con diferentes marcas, haciendo diferentes colaboraciones. Hacemos realmente todo. Hacemos desde chocolates, velas, casas, restaurantes, hoteles. Realmente hacemos un chorro de cosas. También soy director creativo de Ánfora. Ánfora es una empresa que el siguiente año cumple 100 años. Y soy parte de los 900 empleados. Entonces es una gran planta. Mi objetivo ahí es hacerles entender que podemos cambiar una gran industria por medio del diseño. Hemos colaborado afortunadamente con Emiliano y con Ariel, con mucho éxito. Y bueno, también tengo una tienda de muebles que se llama RN, que está ubicada en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que todos están invitados cuando quieran. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar un poquito. Esta presentación se llama Día Cero. Se llama Día Cero porque es qué pasa cuando sales de la universidad. Despiertas un día y a partir de ahí empieza tu vida profesional, empieza a contar tu vida y se llama Día Cero. Entonces, el primer tip que me encantaría, yo le llamo tip o puntos, el que me gustaría dar es crea. Entonces, crea, y lo que quiero hablar con decir crea es, por ejemplo, en esta hicimos un mapa de la Ciudad de México y lo realizamos a partir de 20 piezas y las 20 piezas forman la Ciudad de México, que es el mapa del metro, la topografía y las calles importantes. Esta acaba de salir, la vamos a presentar próximamente en Design Week y básicamente es esta pieza, ¿no? Es el siempre estar creando, el siempre estar viendo de qué forma puedes expresar tus ideas. De hecho, el video ya está en internet y todo y quedó muy, muy, muy padre, nada más que ahorita por tiempo no lo incluí. El otro punto que me encantaría compartirles es experimenta. El tema de experimentación es diviértanse con los materiales, diviértanse con los procesos y siempre jueguen con estos, ¿no? Y el siguiente proyecto se llama Cosmos. Es una vajilla que habla de esto, habla de experimentar y de crear. Y resultó una colección más o menos de 100 piezas, todas completamente diferentes. Y parece si tengo videíto. Y más o menos es esto, ¿no? Es este juego de colores, este juego de texturas. El video está bien padre. El video habla más del proyecto, entonces se los voy a poner ahorita. Ahí está. Es el logo pasado del estudio, ya cambió. Entendiendo las máquinas y sus procesos, sus ritmos y sus tiempos. Creaciones perfectas y en serie. Es en ese momento donde surge la duda. ¿Cómo se puede crear una pieza única e irrepetible? La respuesta. El ser humano puede alterar cualquier proceso de la máquina, cambiando una pequeña variable, logrando resultados únicos y sorprendentes. Un momento dejado a la suerte, provocado por la mezcla de pigmentos y el funcionamiento repetitivo de las máquinas. Crearán un objeto con una sensación de movimiento en algo totalmente estático. Una pieza con carácter propio, que llamará la atención por sus colores y sus formas. Cada pieza es única, en la que los defectos la hacen especial, y estos a su vez enamoran más, generando una conversación entre los habitantes del espacio. Cosmos habla de la magnitud de lo singular a lo particular en un mundo rodeado de objetos, acompañados por la simpleza y la elegancia. Hola, soy Rodrigo Noriega, soy diseñador industrial, soy mexicano y esto es Cosmos.
Perfecto, pues bueno, como pudieron ver, esto fue la experimentación y afortunadamente se pudo acabar en unas piezas comerciales. Y la verdad es en la fábrica me odiaban porque siempre llegaba todo lleno de pigmentos y a contaminar todas las piezas. Pero realmente fue entender cómo funcionaba la máquina, era que hacía estas piezas todo el tiempo y cómo se podían cambiar y podían hacer diferentes y deseables, ¿no? Disfruta el proceso porque muchas veces es más importante disfruta el proceso porque muchas veces, en Tijuana lo dije bien, ¿eh? Disfruta el proceso. Bueno, el caso es que disfruten mucho todo esto porque normalmente llegas a más resultados si lo disfrutas. También otro tema en el que trabajamos mucho en el estudio es en hacer colaboraciones. Por ejemplo, esta fue una colaboración, de hecho es la primer colaboración que hicimos hace muchísimo tiempo, hace como 4 o 5 años, en la que juntamos a diferentes personas. Nos juntamos en Santa Clara del Cobre, fue con el artesano, nos juntamos también con una marca que se llama Absolute y las fotografías son de Santiago Arau. De este también hay video, solo que ya por tiempo lo borré. Entonces, está muy bonito. Entonces, hicimos un vaso, hicimos alrededor de 600 piezas y a cada ratito estamos produciendo más, pero el caso es que hicimos una colaboración entre diferentes partes y entre todos nos entendimos para poder generar una pieza. También otra herramienta que a mí me ha funcionado muchísimo es mostrar mi trabajo por medio de las redes sociales, así que es este momento en que todos sacan el celular y me siguen en Instagram para poder un poquito compartir. Siempre hay los mejores críticos son nuestros amigos, son nuestro círculo cercano porque son los que te van a decir la verdad y son los que te van a dar el punto de vista mucho más honesto, ¿no? A mí me ha funcionado muchísimo mostrar mis procesos y mostrar mis productos finales por medio de las redes sociales. También otro punto que a mí me gusta mucho es el crear experiencias. El siguiente proyecto que les voy a contar es, creamos una experiencia, a lo mejor yo no soy, bueno, no a lo mejor, no soy chocolatero, no soy chef, pero tengo gente que puede hacer chocolates y poder generar este tipo de experiencias. Entonces, para lo que diseñamos una tableta de chocolate, diseñamos el branding junto a un estudio de diseño que se llama By Human, que está muy, muy, muy padre, y lo que hicimos fue poder generar esta experiencia por medio de los sentidos, ¿no? Entonces generamos esta tableta, que creo que ahí no se ve muy bien. Entonces es una tableta que puedes de pronto compartir y tiene como es un poquito más divertida y más dinámica. También otra idea que les quiero proponer es defiende tu idea. El tema de defender la idea es pues, ser fieles creyentes a todo lo que hacen. El siguiente proyecto fue para Design Week. Realmente fue Design Week 2016, si no mal recuerdo. Todo el mundo presentaba latones, materiales, piedras preciosas, cosas así espectaculares. Y yo en ese momento traía como una investigación sobre tierra, sobre el origen de los objetos, las construcciones antiguas de tierra que se usaban. Y mi pregunta era, ¿por qué no podemos regresar de pronto a este tipo de construcciones o a este tipo de piezas que se hacían antes? Entonces la colección se llamaba Tierra Base y era una serie de piezas que reflejaban esto, ¿no? Eran tapiales, eran adobes, y era tierra compactada también. Y realmente esto ganó de los mejores proyectos en ese Design Week. Pero realmente era pues, tierra. Eran libreros, mesas y banquitos y como florerillos. El siguiente proyecto es una pregunta correcta siempre te llevará a la respuesta correcta. Eso sé que suena muy obvio, pero lo que busco aquí con este punto es que se cuestionen realmente hasta el fondo y poderle dar muchísimas vueltas al tema para poder llegar a una solución correcta, ¿no? Ok, el siguiente proyecto donde este proyecto es muy bonito porque nace a partir de una pregunta, es cómo comunicarme al mundo con lenguaje de señas, ¿no? Entonces sale... Esta vez volví a la mesa de diseño con la intención de crear una colección inspirada en los artesanos de ánfora que padecen alguna discapacidad, traduciendo las complicaciones en oportunidades innovadoras. ¿Cómo puedo comunicarme al mundo sin hablar?
estudiando la coreografía sensual de las manos del lenguaje de señas. Llegué a 3 palabras fundamentales: gratitud, felicidad y amor. Las líneas y curvas cerámicas capturan ese idioma desconocido para muchos, en un material 100% reciclado que se suma a la belleza e intención estética de las piezas finales. Sobre la misma idea, los puntos que dan vida al lenguaje braille brotan de la parte inferior de la pieza, nombrándola y cerrando el ciclo de una idea incluyente que se hornea con paciencia y devoción en esta orgullosa colección. Ahí está, verso sin esfuerzo. Pues bueno, este proyecto sale igual entendiendo un poco lo que pasa dentro de la planta de Ánfora. Son, les repito, 900 empleados y alrededor del 10% tienen alguna discapacidad o algún tema de diferente, ¿no? Entonces, el punto era aquí cómo podríamos hacerlos incluyentes y poderlos incluir en mi proceso de diseño. Entonces, me di cuenta que ellos se comunicaban entre ellos y con su equipo por medio del lenguaje de señas y se me hizo algo muy, muy bonito y una repetición y unos movimientos muy, muy armónicos. Y fue a partir de esto que diseñamos las piezas. Le escaneamos las manos a estas personas y eso lo abstrajimos un poquillo y lo llevamos a este tipo de piezas. Fue la primera vez que se hizo una cerámica 100% reciclada. O sea, realmente de la cerámica tenemos una merma más o menos del 12%, que para una gran planta sí es un chorro. Entonces, toda esta la pulverizamos, la trituramos y la agregamos de carga mezclada con las pastas, ¿no? Y se vació en la parte de sanitarios, que también ahorita en Ánfora hay una sobreproducción de sanitarios y se llenó el horno con este tipo de piezas que son un poquito más grandes. Es una colección de 3 piezas y es esta. Abajo tiene el nombre del estudio y el nombre de la pieza en el lenguaje braille. Y de lo más bonito fue cuando a estas personas le cuentas la historia, ellos no sabían, entonces por eso es esta reacción de la pieza, porque ellos realmente ponen el alma en cada pieza. Ánfora sí es una fábrica enorme y es una fábrica industrial, pero sigue teniendo procesos muy manuales, pulido es a mano, esmaltado es a mano, control de calidad es a mano. Entonces realmente para mí esta es de mis fotos favoritas y con las que me quedo del proyecto, porque pues, realmente pues, ellos son parte de la pieza, ¿no? Son el motivo principal de la pieza. Y bueno, ya también para acabar, trabaja y haz las cosas con pasión. Ay, ese era yo. Entonces realmente si siempre luchan por lo que quieren, trabajen mucho y el resultado será lo que ustedes desean. Aquí les dejo igual redes sociales por si tienen alguna pregunta, correo, contacto, lo que quieran. Ahí estamos en redes sociales y pues muchas gracias, chicos. Y los dejo con Emiliano Godoy. Me da mucho gusto estar aquí, no solo en Monterrey, sino en la facultad y en la universidad. Hace tiempo que no venía y me da mucho gusto estar con Comex aquí porque es una colaboración que tiene mucho tiempo y que nos divierte mucho. Quiero hablar más sobre, finalmente vamos a tomar cursos y vamos a hablar de color todo el día y quiero hablarles de algunos casos específicos en los que yo utilicé el color con un objetivo particular, más como ejemplos de qué se puede hacer o cómo se puede hacer o qué resultados se pueden obtener. El primer proyecto que les quiero enseñar es un vaso que hice para una empresa de vidrio en México que se llama Nubel. Ellos tienen una fábrica de vidrio realmente increíble que tiene unas posibilidades espectaculares, pero este proyecto en particular lo que intentaba era ejemplificar de alguna manera la alta complejidad que ellos pueden lograr con sus técnicas de producción de vidrio y una de las cosas que podían hacer era moldes muy complejos. Entonces yo más que diseñar el objeto, obviamente diseñé el objeto, pero más que eso diseñé el molde de producción y ese molde nos permitía colapsar la pieza a la mitad del proceso para después pulirla y generar esta línea. Esta línea de color viene del interior, es decir, este color rojo que está aquí adentro, la pared roja sale y se vuelve a meter. Y el molde se colapsa a la mitad del proceso permitiendo que esto suceda. Después se pule alrededor y surge esta línea roja. Y esto, a manera como de una cortada o una cicatriz o algo que dejaba salir el color interior,
realmente la gente que sabe de vidrio cuando ve el producto dice, ah, chinga, ¿cómo hicieron esto? ¿No? O sea, es como una manera de realmente evidenciar que esa fábrica es capaz de hacer cosas muy especiales y muy particulares, ¿no? Esto no se logra en una fábrica tradicional. Pero lo que nos permitía hacerlo era el color. El nombre del objeto es Mar Adentro, que es parte de, lo tomé de Mar Adentro en la Sangre, que es un poema de Jordi Soler que usaron un grupo mexicano de rock hace mucho para hacer un disco, pero con la idea de hablar de como esta herida por la cual permite salir el interior hacia el exterior en un proceso que tradicionalmente justo hace lo contrario, ¿no? Entonces el color ahí nos funciona como una manera de dar significado a las cosas. Ariel mencionó rápidamente, este es parte del proyecto de colaboración que Ariel mencionaba, este es del taller que dimos Ariel, los hermanos Lara y yo, junto con un grupo grande de alumnos, y esta piñata que hicimos se fabricó por Kickerland en China, en blanco y en color, y a todos los diseñadores nos gusta más la blanca y la que se vende mucho es la de colores. Y ahí de alguna manera ya estamos hablando de algo, ¿no? Nuestra manera de percibir y los filtros que tenemos y la manera de entender los productos pasa por este primer filtro que mencionaba Naim, que es decir, el primer filtro por el que vemos a alguien es el color, es lo primero que vemos antes de poder ver todo lo que está detrás. Y eso, pues, de alguna manera colorea nuestra percepción del mundo y nuestra percepción de esos objetos. Pero también nos ayuda a generar lenguajes particulares. Este proyecto, el proyecto arquitectónico y de interiores de este Mercado Roma en la Ciudad de México, lo hicieron Nacho Cadena y Michelle Rotkin, que son, bueno, Nacho da unos de estos talleres, hoy no está aquí, pero algunos de los talleres que hemos estado dando los compartimos con él. Hicieron toda una imagen gráfica y un mercado que era como muy intenso, por llamarlo de alguna manera, y nos pidieron que diseñáramos mobiliario para el mercado, pero que le diera un poco de calidez más en la escala humana. Entonces lo que hicimos fue toda esta colección de mobiliario en teca nacional certificada, bosques sustentables, aceite ecológico, todo chingón. Pero lo que hicimos fue integrarle esta pequeña franja de color, y lo que hacíamos ahí era vincular este color con el proyecto arquitectónico, el piso que había diseñado Cecilia León de la Barra, los gráficos de Nacho, y entonces simplemente por agregar el material, la madera no aparecía en ninguna otra parte del proyecto y la manera en la que la casamos con el proyecto fue a través justamente de un pequeño detalle de color. Entonces el color lo que nos ayuda es a generar una identidad, ¿no? Si vemos un estadio en un partido de fútbol, es muy claro en un América Pumas qué lado es quién, ¿no? El color genera estas identidades y puede funcionar muy bien para generar un lenguaje que sea reconocible a leguas. Pero también cuando hablamos de color, ahorita Liz dijo, ustedes no lo escucharon, pero cuando estaba Naim hablando de si tenían miedo para el color o no, ella dijo el 50 Shades of Grey, y me dio mucha risa porque realmente los proyectos arquitectónicos es eso, ¿no? De repente es como el arquitecto se suelta la cabeza y usa un gris, ¿no? Esto es lo que hicimos en esta tienda, pero con un motivo muy particular. Es una tienda en Ciudad de México que diseñamos hace unos años y que todos los productos que tiene son como muy, ¿cómo llamarlos? Muy elegantes, pero muy sutiles, donde tú tienes que realmente acercarte y ver la textura y ver la manera en la que están hechos y entender cómo esa mano, pues sí, el reflejo del artesano en la pieza como para entender su valor. En ese sentido tenía que ser un interiorismo muy callado, muy elegante y que permitiera que lo que brillara fuera lo que estuviera enfrente. Entonces, en esta tienda hicimos un juego de grises. En esta foto quizá no se entiende a primera vista, pero hay 6 tonos de gris diferentes. Y eso nos permite generar un lenguaje que a nivel intuitivo, a nivel casi de familiaridad, entendemos muy bien. Y por ponerlo muy fácil, este es el tono más claro en donde queríamos resaltar el contraste con el nombre. Entonces, el contraste nos permite dar importancia a ciertas cosas. Mientras que esto de aquí atrás está varios tonos más oscuro y nos dice que esto es un espacio privado. O sea, el que está en la tienda entiende que esto es el límite de la tienda y que acá atrás no tiene nada que ir a hacer. Entonces, no era necesario poner una puerta en la bodega porque simplemente la gente no tiene que entrar. Sabe perfectamente que no va a entrar porque ya tiene un tono diferente. Este tono aquí atrás también es más oscuro, no es el mismo que este, es un poquito más oscuro y nos permite que estos productos salten y brillen. Entonces, nada más el manejo de esos tonos, aun cuando la paleta no sea pues, tremendamente colorida o aventurada, ya nos permite generar un lenguaje.
Esto es quizá el caso contrario, es un restaurante también de hace tiempo, en donde pues aquí sí nos volamos la cabeza. La verdad es que yo creo que nunca he hecho un proyecto tan saturado y aún así el cliente quería más, ¿no? Era como un cliente que bueno, son restauranteros y tienen bares y viven de noche y claramente tienen otro entendimiento de la vida, pero esto la idea era que era una locura, diseñamos absolutamente todo, nada aquí es de línea, por llamarlo de alguna manera. Pero en particular todo lo que sucede en el piso es un módulo que nosotros diseñamos y que después la parte gráfica la desarrollamos en colaboración con Kiki Ollervides, que no sé si lo ubican, es un diseñador gráfico mexicano espectacular. Y con él hicimos esta paleta de colores y el cómo se distribuían los diferentes módulos a lo largo del restaurante. Evidentemente los colocadores nos odiaron, ¿no? Porque había un mapa en el cual cada uno de estos módulos tenía que estar donde tenía que estar. O sea, no es una colocación aleatoria, pero realmente lo que hicimos fue generar 2 puntos de calor, por llamarlo de alguna manera, que eran los tonos más rojos, que eran alrededor de la barra y alrededor del horno, y lo demás era un tono mucho más claro. Y eso nos ayudaba a darle como importancia de dónde estaba el corazón de este lugar, ¿no? Era un restaurante que tiene una vida de noche muy intensa por el bar, pero una vida de día que gira en torno a las pizzas y los panes que salen de estos hornos. Y entonces nos empieza a ayudar a generar un lenguaje. Entonces aquí el color, el módulo es el mismo, la geometría es el mismo, lo único que cambia es esa progresión de colores. Este es otro ejemplo, es el Centro Cultural de España, es un edificio de Javier Sánchez y José Castillo, 2 arquitectos amigos, y nos pidieron que diseñáramos un elemento lumínico, y lo que hicimos fue hacer esta cosa, que esto es literal la broma del arquitecto, ¿no? Es blanco, gris, con otro gris, con blanco. Se aventuraron con el acero corten de la fachada, pero todo es así, el arquitecto mexicano, todo lo que da, ¿no? Nos olvidamos de Barragán en algún momento, no sé qué pasó, pero lo que hicimos con esta lámpara, aquí hay una doble fachada de luz, doble fachada ventilada, entonces realmente ver de la calle hacia adentro es a través de 2 celosías, una de concreto y una de acero corten, y es muy complicado ver al interior, y de alguna manera se vuelve un poco, no sé si decir excluyente o críptico el hecho de que yo puedo entrar y es un espacio público, finalmente está abierto al público. Y lo que hicimos fue esta lámpara que está hecha de un material dicroico que dependiendo del ángulo de incidencia de la luz hace que cambie el tono y el color. Es decir, esto morado es el mismo que este verde y es el mismo que este azul, y simplemente por cómo va cambiando el ángulo de incidencia de la luz, cambia el color. Pero estos módulos giran con el viento, se mueven. Entonces cuando vas pasando afuera, adentro hay un módulo de color que va cambiando y que se ve como vivo. Y ese toque de color nos permite como llamar un poco la atención y que la gente entre. Este es otro proyecto donde el color jugó un papel muy importante. Es un proyecto con una empresa que se llama Ollosa. Ellos venden madera, chapas de maderas y hacen como muchos tipos de materias primas, pero en particular tenían artesanos que hacían marquetería. Marquetería es esta técnica para hacer cortes en chapa de madera, unirlas y generar gráficos. Tradicionalmente esto se usaba como en muebles muy clásicos que tenían como un revete de una grequita, una cosa por el estilo. Es una técnica cara, es complicada, es muy minuciosa, pero que realmente como que ya no estaba muy de moda y las cosas que hacían pues no se vendían. Y estos artesanos que tenían 30, 40 años de experiencia y que son las mejores manos de marquetería en México, estaban uno de cargador, el otro de chofer, el otro, y ya nadie hacía marquetería, ¿no? Lo cual, si lo vemos casi como político o como economista, es una capacidad productiva instalada ociosa. Es decir, hay gente que puede hacer cosas maravillosas y la tenemos de cargador, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer un proyecto con ellos que duró varios años y se presentó en Zona Maco, con la idea de darle otro lenguaje a la marquetería. Y lo que hicimos ahí fue, por un lado, un tema geométrico. Bueno, evidentemente empieza por plantearlo en otro mercado, llevarlo a Zona Maco, presentárselo en un mercado diferente. Pero además de eso, es generar un lenguaje gráfico diferente, pero sobre todo utilizar color. Y entonces generamos estos patrones utilizando algunas de las maderas que tiene Ollosa, que son entintadas en masa y que nos permite hacer este tipo de cosas. Ahora, si vemos, la forma de la mesa no puede haber una forma más tradicional o X, casi llamarle, ¿no? O sea, da igual la forma. Lo que le daba un carácter especial era el tratamiento y sobre todo el tratamiento con color. Esto son las geometrías moriscas o que hemos visto toda la vida y solo la aplicación de color las hace diferentes y las hace llamativas. E inclusive estas que son literal, yo agarré geometrías existentes, las traduje obviamente a vectores y lo que hice fue aplicarle el color y solo con el uso del color la trae a la contemporaneidad y el mercado se abre de otra manera. Y eso nos permitió que
Ya estos artesanos están constantemente retomando trabajos con diseñadores, con arquitectos, generando nuevamente valor a través de esta técnica en vez de estar cargando hojas de MDF, ¿no? El color finalmente, que a veces puede ser literal el color, ¿no? O a veces es entender el color natural de los objetos, también te permite hacer esto. Todas estas son maderas sin entintar, son maderas naturales, pero que hay suficiente contraste en eso como para poder generar, como en esta, un lenguaje a través de utilizar el color natural de las materias primas, ¿no? Y bueno, les quiero enseñar un par de proyectos con esta empresa que se llama La Moza, que es una de las empresas más grandes del mundo en recubrimientos cerámicos. Ellos están basados aquí en Monterrey, a unos minutos, pero tienen creo que 19 plantas o una cosa por el estilo en México, son enormes. Y ellos tienen una técnica que es muy interesante en el cual pueden básicamente imprimir como si fueran un plotter, pero en una producción en masa, estas cosas, o sea, aplicar el color, el gráfico en el recubrimiento cerámico a través de un proceso de producción continua. Eso significa que puedes tener variantes sin que implique un alto costo de producción. Entonces, esto lo aplicamos en dos colecciones. La primera es es más conservadora en el uso de la tecnología, es un poco más aventurada en el color. Estos son los módulos miden, si no me falla la memoria, 35 por 60, y hay cuatro variantes de color de cada una de las paletas, y estas 4 variantes, al ponerlas de un lado del otro, pues se generan 8 opciones, y eso te permite que en la aplicación parecería que todas son diferentes, y no queda claro dónde empieza una y dónde acaba otra. O sea, aquí el módulo podría ser hexagonal, o podría ser triangular, o podría ser este rectángulo, o podría ser más grande. No está muy clara esa cosa. En la aplicación ya, si se fijan del lado izquierdo en este edificio, aquí no vemos dónde empieza uno, dónde acaba el otro. Aquí sí lo alcanzamos a ver por el reflejo de la entrecalle, ¿no? De la boquilla. Pero realmente en la aplicación tú pierdes esta cosa y te permite hacer sábanas continuas sin tener una división de módulos. Esto en recubrimientos cerámicos le da muchísimo valor porque estamos acostumbrados en casi todo el mundo, pero sobre todo en México y en Europa, a que los módulos pequeños son baratos y que solo los módulos grandes son como de lujo. Entonces, cuando decimos vamos a poner un recubrimiento cerámico, no, pues tráete un porcelanato de 60 por 60 mínimo, sino que de 1,20 por 60, y eso lo hace muy caro, hay mucha más merma en la aplicación, necesitas gente más especializada y además es más difícil de transportar, etcétera. Entonces se vuelve un producto mucho más caro. Al generar estas grandes sábanas sin uniones, esto es percibido como un producto de lujo, mientras que viene una producción de muy bajo costo, ¿no? Esto lo hicimos de nuevo en este es mucho más ambicioso en eso porque son 30 módulos diferentes, pero en realidad en producción es lo mismo. Como el plotter está computarizado, pues sacas 30 módulos y da igual, y tú los sacas de la caja y son todos diferentes, no tienes que fijarte cómo los colocas y el gráfico siempre casa. O sea, esta sábana continua se hace independientemente de cómo lo pongas y dónde lo pongas. Es decir, puedo tener un colocador que no es experto y aún así generar estos grandes patrones, ¿no? Pero bueno, aquí esta cuestión bidimensional llevada a los espacios ha sido como un tema recurrente en muchos de mis trabajos, y esta es otra cosa que hice con Tecnotabla, que es una fábrica mexicana increíble que tiene, ya no me acuerdo la cifra, Adriel, quizá tú te acuerdas, 30 y tantas mil hectáreas de bosques certificados en México. Es la empresa forestal más grande de México, es la tercera empresa forestal más grande del mundo de teca, en bosques de teca, y pusieron esta fábrica en Tabasco, que la fábrica nada más mide 10 hectáreas, es una locura. Aquí hay un agujero, cuidado. Es una locura de fábrica, está increíble, tiene unas plantas increíbles, unas plantaciones espectaculares, y nos pidieron que diseñáramos una melamina, y esto es, para mí, abrir la puerta a un tema que ahorita les voy a enseñar más a detalle, pero que yo quería hablar de una cosa que en ese momento me importaba mucho, que era de la diversidad. Me sigue importando mucho, pero en este momento lo traté de reflejar aquí, y en el cual yo dije, pues México es un país que tiene que celebrar su diversidad. Entonces, la analogía que hicimos con esto es que nosotros necesitamos como país tener un fondo igualitario que nos permita a todos tener la misma igualdad de oportunidades, por eso el fondo es de un color sólido, pero después con ese trazo a mano imperfecto nuestro, porque todos nosotros somos imperfectos, cada uno de estos hexágonos es diverso, es diferente. La idea es que si tenemos una sociedad igualitaria, entonces cada uno de nosotros puede ser diferente y podemos convivir armónicamente en esa diversidad. Entonces de ahí viene la idea de este producto, que me abre la puerta para hablar de este, que es el último del que voy a hablar, que es un proyecto que ahora sí creo que ya se acabó la expo, ¿no, Naim?
ya en el Modo, que acaba de terminar. Es una expo que hizo el Modo, el Museo del Objeto en Ciudad de México, que Comex participó cercanamente con el museo y es una exposición de color. Nos invitaron a hacer una pieza que hablara sobre algo de color, pero que utilizara el taco de color de Comex como el punto de partida. El taco es esta herramienta donde están los 3,000 y tantos colores de Comex y que usas para seleccionar cada uno de ellos. En ese taco, como en todas las herramientas de color del mundo, de cualquier idioma, de cualquier empresa, siempre aparece un color que es el color piel. No sé si lo han visto. Y entonces hay una crayola que es color piel, ¿no? Y hay una pintura que es color piel, y hay un lápiz que es color piel, y hay una tela que es color piel. Y curiosamente, yo siempre veo el color piel y como que no me veo reflejado en ese color piel, ¿no? Como que me parece demasiado Barbie para mí, ¿no? Y no que tenga un problema con eso, evidentemente existe una persona cuya piel es de ese color, pero existimos muchas otras personas cuyo color de piel no tiene nada que ver con esa piel, ¿no? Y entonces a mí siempre me hace un poco de ruido esto porque es como una manera muy, creo que limitada, casi peligrosa diría yo, de hablar de la piel, de cuál es el color correcto de la piel o cuál es el color aceptado, y empezamos a generar una narrativa que nos habla de pues, cuál es lo correcto. La verdad es que viniendo de un país que tuvo muchos siglos de colonia y en donde había una clasificación muy clara de castas, en el cual había una clasificación por colores de qué significaba cada uno y qué derechos tenía cada uno de acuerdo a su color de piel, a mí me parece que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Entonces lo que hice fue seleccionar de este taco de color todos los colores que a mí me parecía que podían ser la piel de alguien o una parte de la piel de alguien, porque también pretender que somos de un solo color es medio extraño, tenemos muchos colores en el cuerpo. Y entonces seleccioné todos esos, al final agarré como 1000 y tantos colores. Después por X o Y, entre que en el taco está muy arriba y está la curva o el nombre era muy largo, por bla, 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 quité muchos y acabé con 600, creo que 25 colores diferentes, que hice este lienzo en el cual están todos. Y básicamente lo que hice fue poner el mismo código de color de Comex en cada uno, pero todos se llaman color piel. Esta pieza la presentamos en el Modo, era como mi manera de tratar de hablar de la diversidad de otra manera. Creo que en México afortunadamente no hemos caído en el error que muchos otros países han caído, entre ellos nuestro vecino del norte, en el cual la clasificación es tan tajante que no solo por esta historia de discriminación que ha tenido Estados Unidos, sino porque hoy en día inclusive los afroamericanos, los negros afroamericanos, están muy claramente divididos de los otros y se vuelve un tema de identidad de yo sí soy y tú no eres. México afortunadamente tenemos mucha más diversidad y el mestizaje nos ha generado un arco iris bastante grande, pero eso no significa que no tengamos nuestros problemas. Curiosamente, después de que presentamos esta pieza hace un mes más o menos, se generó toda esta polémica en redes que se recordarán de la pigmentocracia y la gran discusión de si había una pigmentocracia en México o no. Que perdón, pero es una discusión estúpida porque por supuesto que la hay. Si no me creen, vayan a ver las encuestas del INEGI que dicen nivel de ingresos de acuerdo a color de piel y nivel de estudios de acuerdo a color de piel. Y en México hay un racismo súper arraigado del cual tenemos que pelear, pero que tenemos que pelear a partir del festejo de la diversidad y no necesariamente la separación o de la clasificación. Ahora, no saben lo que ha sido esta pieza. La verdad es que es una pieza muy pequeña que está en el sótano del Modo, que es un museo pequeño en la Ciudad de México que tampoco tiene tantas visitas. No es como que esté en un espectacular en la avenida más importante de Monterrey. O sea, es una pieza menor, pero aún así ha tenido mucha respuesta y he recibido, no saben, cualquier cantidad de mensajes desde redes sociales, emails, etcétera, de gente que me cuenta anécdotas. Anécdotas de experiencias personales, pero inclusive también anécdotas de, por ejemplo, una maestra que me escribió, una maestra primaria que me escribió y me contó cómo en la primaria regañaban a los niños cuando no usaban el color carnita para dibujar a las personas y que cuando dibujaban una persona de otro color, utilizando otro color para el cuerpo, los regañaban y les decían que estaba mal. Fíjese el nivel de profundidad que tenemos cuando hablamos de color. Todo el día de hoy vamos a hablar de color y creo que lo que tenemos que entender es que el color tiene un poder brutal. Realmente cuando hablamos de color estamos hablando de la primera herramienta, la primera con la que nos vamos a enfrentar y a la que le podemos asignar un nivel de profundidad y de significado altísimo. Entonces entendamos que tenemos una herramienta tremendamente poderosa. Cuando
todos nos burlamos de que todo es blanco y cuando Naim dice, por favor ya paremos a comprar el 50% de las pinturas solo de color blanco, no es solo porque sea aburrido, que sí lo es, que qué hueva que todo sea blanco, pero no solo eso, sino porque estamos dejando de utilizar una herramienta tremendamente poderosa, que es una herramienta que nos permita dar un significado de mucha mayor profundidad a cada uno de nuestros proyectos y que nos permita generar lenguajes de identidad, de significación, de contraste, de polémica, de muchas otras cosas. Entonces veamos el color como esta oportunidad, más que como una elección secundaria en el proceso, sino como una manera de aplicar identidad a los proyectos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parecieron todas las pláticas? Bastante interesantes, ¿no? Digo, es súper importante para nosotros que se lleven como esta visión mucho más amplia, ¿no? De todo, ¿no? Pasando desde el tema de colaboraciones que nos platicó Ariel, el tema de observar nuestro entorno que mencionaba Liz, el día cero, que es súper frustrante para todos los nuevos creativos que es y ahora que sigue, ¿no? Y todas las historias que el color puede contar que nos mencionaba Emiliano, ¿no? Y la importancia que tienen cada uno de los objetos, elementos y la importancia que le tenemos que dar al momento de aplicarlo. Para cerrar un poco y dar inicio bueno, y pasar a los talleres, les quiero platicar un poco del programa de tendencias de COMEX, que pues básicamente es la herramienta que estarán ocupando en los talleres. Y me voy a ir unos pasitos atrás. ¿De dónde nace COMEX Trends? ¿No? Hace 11 años la compañía, estudiando un poco cómo funcionaba el tema del color en una comunidad como México, en donde vivimos el color, hablamos con color, traemos el color en toda nuestra historia, no era tan fácil poder adoptar tendencias de color de otros países, ¿no? Definitivamente las tendencias globales, y ahora con las redes sociales obviamente rigen mucho más un entorno global, pero somos un país de color, ¿no? Y tenemos un lenguaje propio, y entonces dijeron, bueno, tenemos que hablar el lenguaje con los colores que la gente aquí identifica y con los que se siente familiarizada, ¿no? A partir de ahí decidieron crear un programa de tendencias de mexicanos para mexicanos y crear tendencias de color en México que a 11 años, a que estamos ahorita, ya no solo son para México, sino ahora las sacamos de México para el mundo. En México hay una creatividad enorme y hay unas ganas de aprender y hay una energía increíble que genera no parar. Los mexicanos no somos minimalistas, los mexicanos no vivimos en blanco y negro, vivimos el color intensamente. Con el propósito de difundir nuestra cultura, de dar a conocer nuestras tradiciones. Somos latinoamericanos y todo se vale con el color. Para ciertas culturas los colores significan una cosa diferente que para otras. Este es un video resumen de todos los colaboradores con los que hemos estado trabajando en estos 11 años para platicar de tendencias, ¿no? Les cuento un poco, bueno, esto es un poco de lo que les mencionaba, ¿no? A base ya 11 años se creó este programa y año tras año cómo funciona es estudiar las macrotendencias, irnos desde lo macro de lo que está pasando en el mundo a través de las ferias internacionales de diseño, a través de agencias de color y de tendencia como WGCN, y después filtrar toda esta información a través del gremio creativo mexicano, ¿no? Nosotros somos una empresa de color, somos una empresa de recubrimientos, pero definitivamente no somos los expertos que tienen este lenguaje, que es lo que les platicaba Emiliano, para hablar con el cliente final, que son todos los mexicanos, ¿no? Todas esas personas que tienen una necesidad de diseño en sus espacios. Entonces, ellos son en verdad los expertos que le dan vida a este programa, ¿no? Son los que año tras año juntamos en un espacio que se llama Forecast y se ponen a platicar, a estudiar un poco lo que está viviendo México en temas sociales, culturales, políticos, económicos, ecológicos, ¿no? En lo que está pasando en ese mundo, y a partir de esta lluvia de ideas, de esta plática, empiezan a salir conceptos, y de estos conceptos empiezan a salir imágenes, y de estas imágenes una paleta de color, ¿no? Es un poco el proceso de cómo se desarrollan estas 4 tendencias. A este forecast, como verán, invitamos creativos de todas las disciplinas, ¿no? O sea, definitivamente los arquitectos y los interioristas son fundamentales para una empresa que
que se dedica a fabricar recubrimientos, pero no solamente son los únicos que platican a través del color. Los diseñadores de moda, los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos, los artistas plásticos, los chefs, etcétera. Todas estas personalidades son gente que trabaja con el color, que comunica a través del color y que da soluciones a través del color, ¿no? Entonces, este grupo de creativos, que ahorita ya han de formar alrededor de 130 creativos, son de diferentes disciplinas creativas. Y entrando ya un poco a Trends 2019, que son las paletas con las que vamos a estar trabajando el día de hoy en los diferentes talleres, les quiero platicar un poco de quiénes fueron los panelistas de este año. Tenemos a los arquitectos Josefina y Salvador Reyes Ríos Larraín del despacho Reyes Ríos Larraín de Mérida. Ana Elena Malet, curadora de diseño y arte. Lorena Vieira, arquitecta de interiores. Ricardo Casas, diseñador industrial. Carla Fernández, diseñadora de moda. Daniel Nates, chef de Puebla. Jorge Gracia, un arquitecto de Tijuana. Rodrigo Noriega, un diseñador industrial que lleva una marca de lámparas en México que se llama 10 Company. Lorena Vázquez, de la marca Loli in the Sky, que es una marca que se dedica a hacer calzado y de hecho es de aquí de Monterrey. Y listo, ¿no? Ellos fueron los panelistas, como verán, de diferentes disciplinas creativas que justamente se dieron a la tarea de estudiar qué está viviendo México en el 2019, ¿no? Y cómo reencontrarnos y cómo ocupar el color como un elemento que mejore nuestra calidad de vida durante este año. A partir de esa reunión se surgieron cuatro paletas de color. La primera es Hiperlocal. Hiperlocal es una paleta que nos habla de retomar nuestras raíces, ¿no? Retomar lo que es México, retomar lo que hay en cada una de las localidades de nuestro país, que somos bastante ricos en este tema. Cada una de las regiones de nuestro país tiene un tema de artesanía, un tema de trabajo en mano, ¿no? Entonces es tomarlo, enaltecerlo y llevarlo a un nivel más alto de diseño. A partir de ahí surgieron estos 9 colores y texturas, ¿no? Como comentaba Liz, el color fusionado con otros elementos generando texturas son lo que hace la experiencia mucho más completa. La segunda paleta es accionismo y estaba mucho ligada a lo que nos platicaba Emiliano hace un momento, ¿no? O sea, el color es un lenguaje, el color nos ayuda a expresarnos en todos los sentidos y de eso habla accionismo. Accionismo es de levantar la voz de una forma pacífica, de no solamente manifestarnos, sino dar soluciones a las problemáticas actuales. Tiene unos colores bastante fuertes porque precisamente es eso, ¿no? Es llamar la atención, es alzar la voz, es decir lo que estamos pensando y tiene como base el color rosa, simbolizando un poco pues todo el movimiento de feminista, ¿no? Y de todo lo que está pasando con el tema de las mujeres en nuestro país y cómo le damos este lugar a través del color. Esta es la paleta cromática. Y las texturas, ¿no? Aquí platicando un poco en temas de texturas, tenemos el acabado de sketch y pizarrón, que son 2 acabados que tenemos en Comex para recubrimiento y que justamente cumplen con esta función de expresarnos, ¿no? O sea, lo puedes aplicar en algún espacio y te permite expresarte a través de los muros. La tercera paleta es endémico, es la paleta que nos une a la naturaleza, ¿no? que nos hace pensar y recapacitar en el impacto ecológico que estamos generando al planeta. Y es pues tomárnoslo, ¿no? Tomarlo, llevarlo a los espacios interiores, llevarlo a través del color y de elementos naturales. Y se generó esta paleta cromática que los creativos definían como el ciclo de la vida de una planta, ¿no? Desde cómo está en la tierra, la semilla va creciendo, llega a su punto más verde, a su brillo máximo y vuelve a morir. Entonces es más o menos cómo decidieron la selección de estos 9 colores. Bajando a texturas un poco mucho más terrosas. Y la última es reflejo. Reflejo es la paleta que nos habla digamos un poco más tecnológica, la visión hacia el futuro y nos habla de cómo los elementos metálicos, el cristal, la tecnología se empieza a fusionar con la humanidad y hacia dónde vamos para el 2020, ¿no? Entonces
los colores aquí son mucho más vibrantes, nos habla de cómo la luz interfiere en la selección del color y cómo cambia la perspectiva de estos elementos, y baja en esta paleta cromática que conceptualmente surgió, si ustedes al momento de ver una burbuja de jabón a través del rayo de luz, empiezan a ver como todas estas tonalidades de colores a fusionarse, y de ahí surgió esta paleta, ¿no? También es una paleta que incluye colores metálicos, el oro y el plata, de diferentes acabados que tenemos en la compañía, y las texturas. A partir de estas 4 paletas se genera la votación para seleccionar un color que será el color representativo del 2019, ¿no? El color del año. ¿Y por qué es el color del año? Porque es el color que logra fusionar todos estos conceptos en uno solo, ¿no? Que nos habla de el accionismo, que nos habla de lo hiperlocal, de las raíces humanas, de los tonos de piel, que nos hace pensar en el futuro, que nos hace pensar en la naturaleza. El color que se seleccionó como el color del año es Emilia. Es un color que parece rosa, pero en realidad es de la familia de los rojos, hacia unas tonalidades mucho más bajas. Y como dice su descripción, es un color humano, es un color auténtico, es un color sutil, favorable, natural, ¿no? Entonces, si ven, son como estas pequeñas palabras que si las buscamos en las otras 4 paletas, ahí viven, ¿no? Y nos logra englobar todos estos conceptos. Y bueno, con esto concluimos la serie de pláticas. Muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio a los talleres, como algunos mensajes parroquiales. Les quiero decir que, bueno, las personas que están inscritas para el taller de Emiliano Godoy de objeto mobiliario, por favor espérenos tantito aquí en el auditorio, los demás pueden pasar a sus talleres. Y recuerden que todas las piezas que generen el día de hoy las inscriban en el sitio del concurso. Tómenle una foto, regístrenlo, porque no por el hecho de participar aquí en el taller significa que están participando en el concurso, ¿no? O sea, son 2 cosas que son una misma, pero están separadas, ¿no? Entonces tienen que generar la pieza hoy, inscribirla en el sitio web y participar por, pues el primer lugar se lleva un viaje a una feria internacional de diseño, ¿no? Justo el mes de abril fui con los ganadores del 2018, que fueron los chavos de la Universidad de Tijuana. Fuimos a la feria de Chicago, ¿no? Y entonces es una experiencia súper rica porque van desde la perspectiva de la arquitectura, diseño, entendiendo en qué va tendencias de color, de objeto, de mobiliario para el próximo año, ¿no? Entonces, pues luchen por ese premio y los siguientes premios son una laptop, un iPhone, etcétera, ¿no? Entonces hay un sinfín de oportunidades. No dejen de participar, hay muchas categorías y pues listo. Creo que es todo. Muchísimas gracias a todos.